El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebra el 26 de febrero su 22º aniversario. Se trata de una organización apartidaria basada en un país polarizado, como Argentina, que resguarda la integridad de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Desafíos cercanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua contrastan quizá con los crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte o la persecución de minorías en China y otros países. Nada escapa al radar de los derechos humanos de CADAL, en cualquier confín del planeta en el cual la represión política debe ser contrarrestada con la solidaridad democrática, inspirada quizás en los apremios sufridos durante las dictaduras militares del Cono Sur. La actividad de CADAL, asentada en investigaciones certeras, se ve reflejada en publicaciones y contenidos periodísticos de alto vuelo que despliega en plataformas digitales y redes sociales para alcanzar audiencias amplias, especialmente las más jóvenes. En su red de afiliaciones internacionales sobresale la labor educativa y un inquebrantable compromiso con la libertad. Mejor sin dictaduras, es lo que dice CADAL. Y estamos con Gabriel Salvia, director general y cofundador justamente de CADAL. Hola, Gabriel. Jorge, ¿cómo estás? Un placer. ¿En qué contexto se da hoy la actividad de CADAL? Hablo del contexto político, el contexto global. Bueno, se da en un contexto donde parecería que los derechos humanos dejaron de ser un ideal y siguen siendo un ideal, y los países que más los respetan en su integralidad, en su interdependencia, son los países bueno, que tienen alta institucionalidad democrática, las libertades civiles y políticas, alternancia en el poder, y son aquellos bueno, que garantizan crecimiento económico e inclusión social, ¿no? En general son los países los que The Economist denomina las full democracies, ¿no? Las democracias plenas. Así que los derechos humanos siguen siendo el ideal, y hay países en los cuales se ve reflejado que los derechos humanos sigue siendo el gran desafío para que sean universales, ¿no? Es decir, que esto que sucede en algunos países de respeto integral e interdependiente de los derechos humanos, llega a todo el mundo, ¿no? Porque las personas tenemos derechos por ser personas, y los derechos humanos son para los que estamos en Argentina, para los que están en Cuba, para los que están en Nicaragua, en Venezuela y también Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y un tercio de los países del mundo donde no hay democracia, ¿no? Y donde los derechos humanos se criminalizan, es decir, los gobiernos eh, ilegalizan el ejercicio de la libertad de expresión, asociación, reunión, protesta pacífica, y niegan el derecho humano a la participación política, es decir, donde básicamente no se puede competir para formar parte del gobierno, ¿no? No, hay, generalmente son regímenes de partido único, de hecho son únicos, donde a veces hay una oposición ficticia. En estos 22 años, el mundo ha girado. Pasó de izquierda a derecha, al centro y hoy un poquito más a la derecha, digamos. Efectivamente, y lo que hacemos sigue teniendo más vigencia que nunca, ¿no? Porque en, en un momento, bueno, yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando inició Cadal, precisamente el 26 de febrero de 2003, en América Latina había solo una dictadura, Cuba. Luego, como la película o como el libro, Cómo mueren las democracias, que básicamente son indicadores de cómo un país va lentamente pasando de ser una democracia a ser una dictadura. Está el caso de Venezuela, ¿no? Nosotros, recuerdo, uno de los primeros eventos que hicimos sobre Venezuela fue en el 2006, si no me equivoco, sobre el cierre de RCTV, ¿no? La cadena de televisión, y ya era un indicador de que eso sabíamos para dónde iba. Después, bueno, vino la situación de Nicaragua, y hoy ese camino lo está recorriendo claramente El Salvador, ¿no? No hay mucha duda. Y lo que vemos es que hay muchos límites, ¿no? En los gobiernos, porque básicamente los gobiernos democráticos
parece muy eh, simple, ¿no? Entender esto, pero en la práctica no lo es, ¿no? Que los países democráticos, bueno, están con sus cuestiones domésticas, ¿no? Porque tienen que ganar elecciones y bueno, y la gente le preocupan las cuestiones internas, la seguridad, la economía, distintos aspectos de la vida en un país, entonces no es la prioridad estar preocupándose por situaciones en otros contextos, en algunos gobiernos que lo han hecho, que se preocuparon o incluso se preocupan, de América Latina principalmente o de Argentina, no sé por qué siempre lo han limitado a América Latina, ¿no? Como si el resto del mundo no vivieran seres humanos, no vivieran personas. Y ahí, bueno, siempre para Cadal la cuestión de China siempre fue importante, ¿no? Porque el régimen eh, chino, la dictadura china, tiene un discurso que desafía nuestro ideal, ¿no? Que básicamente dice, miren, ustedes a los países democráticos tienen su sistema, nosotros lo respetamos, nosotros tenemos el nuestro, no se metan con nosotros no nos metemos con ustedes. Y bueno, siempre digo, ¿no? Fue el único país que se opuso a la Declaración Universal sobre la Democracia, que suscribieron en 1996, si no me equivoco, 97, la Unión Interparlamentaria Mundial y que no pusieron reservas, por ejemplo, ni Cuba, ni Bielorrusia y otros países, ¿no? Bueno, es una declaración que creo que nosotros solo la conocemos, pero es una muy buena declaración, con una parte donde dice la importancia de las democracias en las relaciones internacionales, de alzar la voz, de apoyar a quienes sufren violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy en día, en el contexto de la presidencia de Trump, en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? Donde prácticamente hay sectores que consideran, ven con connotación negativa a los derechos humanos porque los identifican con gobiernos que en realidad no representaban los derechos humanos y que en su política exterior incluso eh, tenían alianzas con dictadores, pero esa es la sensación de una parte de la sociedad. Entonces hoy se hace más importante que nunca defender el ideal de los derechos humanos, ¿no? Como agenda de política pública de la democracia, es decir, las libertades civiles y políticas, y que la gente pueda eh, obtener eh, prosperidad económica, inclusión social, que es lo que sucede en los países que así se hacen, y también preocuparnos por gente que en un tercio de los países del mundo vive en dictadura, ¿no? Ya acá en Cuarto Hora han tenido entrevistas con gente que habla de la erosión democrática global y bueno, también eso, ¿no? Entonces, me parece importante, si hay un deterioro de la democracia a nivel global, significa que más gente está sin democracia y por eso es importante que quienes vivimos en democracia alcemos la voz, ¿no? Que ese es básicamente nuestro trabajo. La legitimidad democrática se da por el simple ejercicio del voto, pero después en el ejercicio del poder se nota que hay una apetencia de parte del poder ejecutivo de tomar con un puño el poder legislativo y el poder judicial. En ese contexto, ¿cómo actúa Cadal? ¿Cómo se financia Cadal? ¿Cuáles son las alternativas justamente para influir en esos países que tienen legitimidad democrática por el voto, pero que en el ejercicio del poder, digamos que hay rasgos de autocracias? Bueno, precisamente alertar, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Eh, un poco alzar la voz. Nuestro primer evento de este año fue precisamente sobre el gobierno de Milei y donde dos analistas como Carlos Gervasoni, que fue nuestro primer presidente, y Marco Novaro, ya empiezan a plantear los tips autoritarios del gobierno de Milei, ¿no? Esta idea de controlar el poder judicial, los ataques a la prensa, que bueno, uno también ve en otros países, ¿no? Incluso con modelos económicos diferentes, ¿no? Como Hungría, donde Orbán hizo lo que hizo Cristina Kirchner acá, ¿no? Estatizó los fondos de pensión, entonces tampoco, o sea, toda esta relación entre estos presidentes es un poco difícil de entender porque
porque desde el punto de vista económico tienen ideas distintas, pero básicamente nuestro trabajo es alzar la voz y bueno, y para eso obviamente debemos tener continuidad en nuestro trabajo y en ese sentido, ya desde Cadal, hace bastantes años, venimos con la idea de pasar a un modelo de financiamiento donde en lugar de nuestro principal fuente de ingresos sean los convenios de cooperación internacional, que son convenios con convocatorias competitivas, donde uno se presenta, hay una convocatoria que dice, bueno, ¿para qué son los fondos? Entonces hay que redactar propuestas, presentarlas y si se aprueban, implementarlas, ¿no? Eh, que son principalmente de organizaciones de los Estados Unidos, ¿no? Aunque también hemos hecho actividades con embajadas de Suiza, de los Países Bajos, con la Fundación Konrad Adenauer y otras organizaciones, ¿no? Pero la idea para mí de ya con 20 años, con toda una actividad realizada, con cierto reconocimiento, que Cadal sigue sin ser una organización muy conocida, la idea es tener reconocimiento de la gente, ¿no? Es, un poco vamos a ese modelo de las organizaciones más importantes de derechos humanos que se sostienen con aportes individuales. Entonces, en ese sentido, con el 22 aniversario de Cadal, iniciamos una campaña que el objetivo es llegar a nuestro 25 aniversario en el 2028 con unos 1.000 donantes individuales que aporten a partir de los $5 por mes o 5.000 pesos argentinos, siempre que la situación argentina se mantenga estable, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y esto para nosotros es importante de dos puntos de vista, ¿no? El principal es que esa gente dice, bueno, valoro lo que hacen ustedes, ¿no? Valoro que gente en Argentina, en el cono sur de América Latina, en el sur global, como se dice hoy, se esté preocupando por la pobre gente que le tocó nacer en Corea del Norte o en tantas dictaduras del mundo, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos dictadura, nos ayudaron y tenemos la obligación moral hoy, por lo menos de la sociedad civil, de preocuparnos por quienes están en dictadura. Entonces, para nosotros es importante, más allá de los convenios de cooperación internacional, saber que hay un número de gente que dice, uy, qué bueno lo que hace Cadal, que mucha gente lo dice, qué bueno lo que hacemos, pero lo queremos concretar a través de esa comunidad global que estamos convocando, ¿no? La comunidad global es decir, bueno, personas en distintos lugares que dicen, bueno, yo voy a apoyar porque me parece importante que gente de Argentina hable de lo que pasa no solo en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que hablan muchos de eso, sino lo que pasa en distintos lugares de África, de Asia, de la Eurasia postsoviética y los Balcanes, e incluso siguiendo situaciones en Europa, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hungría, o como en un momento hasta el cambio de gobierno en Polonia. Así que bueno, ese es un poco el objetivo que nos estamos planteando. Se trata muchas veces de dar voz a los que no tienen voz. En un mundo que a velocidad de vértigo va cambiando. Y fíjate, Gabriel, el cierre de USAID en Estados Unidos, una agencia independiente que apoya proyectos en 120 países, evidentemente da la pauta de que si no se forma una comunidad que sostenga a las ONGs, va a ser muy difícil depender del apoyo del exterior. Exactamente, ¿no? Hay algunas cuestiones que nosotros siempre hay ataques, ¿no? Porque recibir fondos de países y esta acusación del que paga manda, que nosotros siempre dijimos esto no es así. Básicamente uno presenta una propuesta, dice queremos hacer esto y le dice, bueno, le vamos a aprobar para que hagan esto y uno lo hace con total independencia y por fuera de eso puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido críticos del embargo de Estados Unidos a Cuba y nunca nadie nos dijo nada o criticado ya anteriormente el gobierno de Trump o algunas otras cuestiones y, o al inicio de Kadal, la guerra de Irak, y nunca nadie nos dijo nada, ¿no? Probablemente porque a nadie le importa lo que dice Kadal, ¿no? Pero
pero de todas maneras creo que nadie nos diría nada y nos ha pasado con otro tipo de donantes, ¿no? Pero sí, para nosotros es importante la gente, ¿no? Los individuos, las personas que reciben el cuarto de hora, nuestros newsletters semanales, que son unas 1000 personas, los más de 8000, los cerca de 8000 seguidores que tenemos, suscriptores que tenemos en YouTube. Entonces es importante que esa comunidad nos dé su apoyo a través de un aporte que a cierta persona no le va a cambiar la vida. Yo siempre digo, es un café, eh, 3 empanadas en Argentina. Y bueno, y eso es importante porque para nosotros es el reconocimiento, ¿no? En la situación ideal es muchas personas aportando poco, eh, pueden ayudar a sostener nuestra organización, pero más allá de eso, lo importante es decir, bueno, hay X cantidad de personas que dicen que bueno lo que hace cada, que en términos numéricos no es mucho, pensando que somos una organización con proyección global, ¿no? No nos limitamos a hablar de Argentina con su cantidad de habitantes, 46 millones de habitantes, sino que bueno, tenemos una proyección global, entonces lo que hacemos nosotros le interesa a gente en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran desafío. Con la premisa de ponernos en los zapatos de los otros, como muchas veces lo hemos dicho. Gabriel Salvia, director general y cofundador de Cadal, feliz aniversario. Muchas gracias, Jorge, y es un lujo tenerte en cuarto de hora. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.